En esta presentación y en la siguiente veremos el modelo de probabilidad normal. La presentación la hemos dividido en dos partes para que no sea demasiado extensa. Podemos decir que el modelo de probabilidad normal es quizá el modelo más importante en estadística. Y ello se debe a que se utiliza en muchísimas aplicaciones y surgen también dentro de la teoría de probabilidad misma y aparecerá particularmente en el teorema central del límite que veremos más adelante. Podemos decirte que muchas variables continuas se ajustan a este modelo o pueden aproximarse por esta distribución, incluso en el caso de variables discretas. Además, proporciona la base de la inferencia estadística, tal como lo hemos dicho antes, por su relación con el teorema central del límite. Sea X una variable aleatoria continua de parámetros mu y sigma cuadrado, diremos que tiene distribución normal cuando su función de densidad está dada por la siguiente expresión. E a la menos x menos mu elevado al cuadrado sobre 2 sigma al cuadrado sobre la raíz de 2pi por sigma cuadrado, para todo x perteneciente a los reales. Los parámetros, entonces, que aparecen en esa función son mu y sigma cuadrado, donde mu puede ser cualquier valor real y sigma cuadrado es siempre positivo, que será la varianza de la variable. Además vemos que aparecen las constantes pi, aproximadamente representa el valor 3, 14, 15, 9 y el número e, que su valor es aproximadamente 2, 71, 82, 81. Y esa función depende de la variable x. Entonces, esa función, para ser función de densidad, sabemos que debe cumplir dos condiciones. Esto es, que f de x sea mayor o igual que 0 y la integral en todo el campo de variación de f de x por su diferencial debe ser igual a 1. Cuando cumple estas condiciones, la función de densidad diremos que x se distribuye normal con parámetros mu y sigma cuadrado y se escribe tal como lo hemos expresado ahí. El gráfico de esta función tiene forma de campana y está centrado en el valor de mu. Veremos seguidamente en mayor detalle las propiedades de esta función y de este gráfico. Entonces, para una variable x que tiene distribución normal con parámetros mu y sigma cuadrado, el gráfico que representa a esa función tiene forma de campana. La función es asintótica respecto al eje x. Es perfectamente simétrica en torno a la media, que coincide con el valor modal, donde la función obviamente presenta un máximo. Coincide también con el valor de la mediana. Tiene dos puntos de inflexión, donde la función pasa de convexa a cóncava y de cóncava a convexa, en los valores mu menos una vez la desviación estándar y mu más una vez la desviación estándar. A su vez, esa campana tiene un grado de apertura según el valor de sigma. Recordemos que sigma es la raíz cuadrada de la varianza y representa la distancia entre la línea vertical que pasa por mu y cualquiera de los dos puntos de inflexión de la curva. Así, cuando sigma cuadrado es grande, entonces la campana se abre. Y si sigma cuadrado es chica, la campana se cierra. También podremos observar que si mu crece, la distribución se traslada hacia la derecha. Y si mu decrece, la distribución se traslada hacia la izquierda. Además, esta distribución, por ser simétrica, se verifica que la probabilidad a más o menos un desvío estándar de la media es aproximadamente 0,68. La probabilidad de que la variable se encuentre a más o menos dos desvíos estándares de la media es aproximadamente 0,95 y la probabilidad de que la variable se encuentre
a más o menos 3 desvíos estándares de la media es aproximadamente 0,998. A modo de ejemplo, representemos algunas distribuciones normales. Así, acá presentamos, por ejemplo, en primer lugar una variable x con distribución normal de media igual a 25 y varianza 25. Podemos representar también otra distribución normal con media 700 y varianza 49 y otra con parámetros 50 y 10. Y así podríamos tener infinitas distribuciones normales y distintas por cada par de valores distintos para mu y sigma cuadrado. Esas infinitas distribuciones dependen, como lo hemos visto en la función, de los valores de mu y de sigma cuadrado, pero se pueden transformar en una sola mediante un proceso que denominamos estandarización. Y ya habíamos visto en el capítulo de variable aleatoria que podemos construir una variable estandarizada que denotamos con la letra z haciendo el desvío x menos mu entre sigma. Entonces podemos transformar esas infinitas distribuciones normales en una distribución normal de parámetros 0 y 1, ya que también en el capítulo de variables aleatorias habíamos visto que cualquiera sea la variable, si le aplicamos una transformación del tipo como la que hemos presentado, esto es x menos mu sobre sigma, esa variable aleatoria va a tener esperanza de la variable z igual a 0 y varianza igual a 1. Entonces, aplicando esta transformación sobre la variable x, obtenemos una variable z con distribución normal 0, 1. Es decir, que podemos usar a esta transformación reemplazándola en la función de densidad de la variable x. Y obtendremos, ya lo veremos seguidamente, que obtendremos que la función de probabilidad para esa variable z es igual a e a la menos z cuadrado sobre 2 sobre la raíz de 2pi, para z que varía entre menos infinito y más infinito, es decir, para todo real. Esta función, por supuesto, que cumple con las siguientes condiciones para ser función de densidad. F de z es mayor o igual que 0 y la integral en todo el campo de variación de f de z por diferencial de z es igual a 1. Encontraremos ahora la función de densidad de la variable z. Partiremos para ello de la función de densidad de la variable aleatoria x. Y lo primero que haremos será un cambio o sustitución de variable. Entonces llamaremos z a x menos mu sobre sigma. Como luego tendremos que reemplazar a x por su equivalente, despejemos de esa expresión a x. Y nos queda x igual a mu más z por sigma. Ahora tendremos que hacer la derivada para también cambiar el diferencial. Entonces, la derivada de x respecto a z es igual a 0 más sigma. En definitiva, es igual a sigma. Por lo tanto, escribamos ahora f de z, y f de z será igual a 1 sobre sigma por la raíz de 2pi, por e a la menos 1 medio por z cuadrado, multiplicado por sigma. Sigma lo tenemos en el numerador y en el denominador, por lo tanto lo podemos simplificar. Y nos queda que f de z es igual a 1 sobre la raíz de 2pi por e a la menos z cuadrado sobre 2. Con lo cual hemos encontrado la función de densidad de la variable z. Entonces, cuando tenemos una variable con distribución normal, y mu es igual a 0 y sigma cuadrado es igual a 1, a esta se la llama normal estándar y se simboliza con una letra z mayúscula que utilizamos para denotar una variable que tiene esta distribución. Habíamos dicho que tanto f de x como f de z cumplen con los requisitos para ser función de densidad. Lo vamos a comprobar para f de z únicamente y diremos que quedará comprobado para f de x. Entonces sabemos que los requisitos que debe cumplir una función para ser función de densidad es que f de z, en este caso, debe ser mayor o igual que 0 y la integral para todo real de f de z por su diferencial debe ser igual a 1.
f de z es siempre positiva. Y 2, demostraremos que la integral entre menos infinito de f de z por su diferencial es igual a 1. Partiremos entonces de lo que hemos definido como la función de densidad de la variable z y la integral para todo el campo de variación. Entonces eso lo podemos representar de manera gráfica de la siguiente manera. Tenemos la integral para todo el campo de variación que por ahora está en blanco, pero es el área bajo la curva de la normal y el eje X, y que va desde menos infinito hasta más infinito. Podemos extraer 1 sobre raíz de 2pi fuera de la integral, y a la integral para todo r de e a la menos z cuadrado sobre 2 por diferencial de z, la podemos escribir en realidad considerando que como la distribución es simétrica, la integral que queremos calcular la podemos obtener duplicando la superficie que tenemos bajo la curva desde el valor central 0 hacia la derecha. Es decir, 2 veces esa área. Entonces escribimos 2 integral entre 0 e infinito ahora de e a la menos z cuadrado sobre 2. Luego podemos hacer un cambio o sustitución de variable, llamando u al cuadrado a z cuadrado sobre 2. Como vamos a tener que reemplazar a la variable z, despejemos a partir de esa expresión lo que es z. Y z es igual a la raíz de 2 por u. Ahora tenemos que hacer la derivada para poder cambiar también la diferencial. Entonces, diferencial de z respecto de u es igual a raíz de 2. Eso también en general se suele escribir como diferencial de z igual a raíz de 2 por diferencial de u, ¿no? Entonces, procedemos ahora a reemplazar o a sustituir a esa variable y a la diferencial en la expresión anterior. Y nos queda 1 sobre raíz de 2 por raíz de pi. Hemos separado los factores del denominador que están bajo la raíz por 2 integral entre 0 e infinito de e a la u cuadrado por diferencial de z, pero diferencial de z dijimos ahora que es igual a raíz de 2 por diferencial de u. Entonces, podemos volver a escribir a ese segundo miembro haciendo 2 por raíz de 2, que lo extraemos porque es constante y lo podemos extraer fuera de la integral. Sobre el denominador que habíamos construido antes por separación, que era raíz de 2 por raíz de pi, integral entre 0 e infinito de menos u cuadrado por diferencial de u. La integral que tenemos en esa expresión es conocida como la integral de Laplace-Gauss, cuyo resultado es raíz de pi sobre 2. Por lo tanto, en primer lugar, cancelemos raíz de 2 con raíz de 2 y nos va a quedar entonces como primer factor 2 sobre raíz de pi por raíz de pi sobre 2, que es el resultado de la integral de la Laplace-Gauss. Entonces nos queda en realidad que esa expresión es igual a 1. Por lo tanto, la integral entre menos infinito y más infinito de f de z por su diferencial es igual a 1. Cuestión que queda comprobada. Si ponemos en relación ahora el gráfico de una variable x con distribución normal de parámetros μ y sigma cuadrado con sus transformadas z de parámetros 0 y 1, podremos observar su equivalencia tanto en la forma de la distribución como en términos de los valores en el eje de las abscisas, para determinados valores que podemos considerar
valores clave o valores de referencia. Si analizamos la función f de x y f de z, podremos verificar que presentan un máximo en su medio. Entonces dijimos que la función presenta un máximo en la media. Para la variable x presentará un máximo en x igual a mu y para la variable z presentará un máximo en z igual a 0. Si analizamos la función f de z, podemos comprobar entonces que presenta un máximo para z igual a 0. Partiremos de la función de densidad, esto es 1 sobre la raíz de 2pi por e a la menos z cuadrado sobre 2. A partir de allí obtendremos la derivada primera de esa función. Y la derivada primera de esa función la podemos escribir como 1 sobre la raíz de 2pi por e a la u por la derivada de u. Es decir, 1 sobre la raíz de 2pi por e a la menos z cuadrado sobre 2, que es u, por la derivada de u, que va a ser menos 1 medio por 2z. Podemos simplificar el 2 que está en el numerador con el 2 que está en el denominador y escribir a ese miembro de la siguiente forma. Menos z por 1 sobre la raíz de 2pi por e a la menos z cuadrado sobre 2. Luego, obtenemos entonces que la derivada primera de f de z es igual a menos z por f de z. Si buscamos el valor que anula la derivada primera, veremos que hay presencia de un máximo o un mínimo relativo. Es decir, la derivada primera es igual a 0 si z es igual a 0. Z igual a 0 anula la derivada primera. Resolveremos ahora o veremos la condición de segundo orden, partiendo entonces de la derivada primera de esa expresión que lo estamos referenciando como con ese punto rojo. Entonces la derivada primera de f de z dijimos que era menos z por 1 sobre la raíz de 2pi por e a la menos z cuadrado sobre 2, es decir, menos z por f de z. Tenemos ahora que tenemos una expresión que es un producto. Por lo tanto, tendremos que efectuar la derivada de un producto, que será la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Entonces, la derivada del primer término menos z es igual a menos 1. Y la derivada y el segundo sin derivar es f de z. Más, ahora, el primero sin derivar, es decir, menos z, por la derivada del segundo. Pero observemos que la derivada del segundo no es otra cosa que la derivada de la función de densidad y que obtuvimos cuando realizamos la primera derivada, que era igual a menos z por f de z. En consecuencia, nos queda que el primer término del segundo miembro es menos f de z, más z al cuadrado por f de z. En consecuencia, esto es igual a f de z, si lo sacamos como factor común, de 1 más z cuadrado. Luego, valuamos a la derivada segunda en 0 y nos queda que es negativo. E a la 0 es 1, por menos 1 me va a dar un valor negativo sobre la constante raíz de 2pi. Eso va a ser negativo. Por lo tanto, en z igual a 0 hay presencia de un máximo relativo. Con lo cual, queda demostrado que en z igual a 0 la función alcanza un máximo. También dijimos que
la función tiene dos puntos de inflexión que pasa de convexa a cóncava y de cóncava a convexa. Para obtener los puntos de inflexión veremos un bosquejo de la demostración para la variable z. Bueno, entonces dijimos que para obtener esos puntos de inflexión se obtienen los valores de z que anulan la derivada segunda. Esos puntos de inflexión son los valores menos 1 y 1. Luego, si se calcula la derivada tercera y se la evalúa en esos puntos, se obtienen valores no nulos, lo que confirman que la función es cóncava en el intervalo menos 1, 1 y convexa fuera de ese intervalo. Es decir, el menos z igual a menos 1, la función pasa de convexa a cóncava y en el punto z igual a 1 de cóncava a convexa.